Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Esther Cortina Torres, estudiante de psicología de 10º semestre. Pues hoy les vengo a hablar un poquito sobre la evolución que ha tenido la guitarra en estos años. Hago parte del grupo 89 de este curso electivo llamado guitarra. Mediante la evolución del instrumento de la guitarra, inicia principalmente desde el 2000 a hace 2000 años antes de Cristo, entre los 2000 y el siglo XII. El instrumento se conocía como tambor. Mesopotamia y Egipto lo tenían como en sus materiales. Los principales materiales que construían este instrumento estaba el cuerpo de madera y cuerdas de tripa de animal. Eran las herramientas utilizadas para la creación de estos instrumentos. En su estructura tenía un cuerpo pequeño, alargado y con un mástil largo sin trastes. Por lo contrario, en el siglo IX se conocía como oud en el mundo árabe, y sus materiales eran de madera, y estos también utilizaban cuerdas de tripa de animal, y su estructura era un poco más grande, era ovalada, y sin trastes también. Inspira mucho en los instrumentos de cuerda europeos. Bueno, mediante sus orígenes y predecesores en la antigüedad y la Edad Media, en el siglo 2000 a.C., pues crearon los primeros instrumentos de cuerda, como el tambor, que se influyó en el diseño de instrumentos posteriores. Fabricantes árabes en el siglo IX desarrollaron el oud, es decir, el tambor fue como una inspiración para los fabricantes árabes para que crearan el oud, precursor directo de la guitarra moderna. Continuamos con la siguiente línea de tiempo. Como segundo evento tenemos entre la Edad Media y el Renacimiento, más precisamente entre el siglo XII y el siglo XVI. Bueno, en el siglo XII tenemos la guitarra acústica, que en sus materiales tenían la madera de diversas especies para el cuerpo, y las cuerdas seguían siendo de tripa. Su estructura era una caja de resonancia redonda, múltiples cuerdas dobles. En el siglo XIII, en la guitarra latina, pues sus materiales eran, el cuerpo era de madera, generalmente ciprés o abeto. Su cuerda seguían siendo de tripa, y en su estructura tenían un cuerpo más pequeño que el de la guitarra moderna, con 4 órdenes de cuerdas dobles. Y finalmente en el siglo XVI, en vihuela, tenían sus materiales, era madera como cedro o pino para el cuerpo, y una tapa armónica, cuerdas de tripa, y en su estructura cuerpo parecido al de una guitarra moderna, con 6 órdenes de cuerdas dobles, caja resonancia más grande que la guitarra latina. Bueno, para complementar, entre la Edad Media y el Renacimiento, luthier medievales, entre el siglo XII y siglo XIII, creadores de la guitarra morisca y guitarra latina, instrumentos que se construían de manera artesanal, sin nombres de fabricantes reconocidos. Mientras que en el siglo XVI, Diego Pisador, compositor y vihuelista español, que popularizó la vihuela a través de su música y escritos, influyendo a la música de cuerdas de la época. Bueno, siguiendo la línea de tiempo, pues en el siglo XVII inició la guitarra de broca, entre el 1600 y 1750. La guitarra de 5 órdenes. Los materiales de esta guitarra era el cuerpo de madera, que se componía de pino o de abeto,
para la tapa armónica y cipres para los aros y fondo. Las cuerdas seguían siendo de tripa. En su estructura habían 5 órdenes de cuerdas pares afinadas a un sistema similar al actual, caja de resonancia pequeña y decoración rica en la tapa. En el siglo XVII la guitarra de broca fue creada por luthier en Europa. Diversos luthier en Europa y España fabricaron las primeras guitarras barrocas de 5 órdenes, que eran populares entre la nobleza y la corte Gaspar-Sanz en 1640 y 1710. El compositor español que escribió un influyente tratado de guitarras barroca, instrumento de música sobre la guitarra española que batallaba la técnica de la guitarra de 5 órdenes. Entramos en la línea de tiempo al siglo XIX. Encontramos a la guitarra clásica. En 1850 la guitarra fue creada por Antonio de Torres. Los materiales eran maderas de abeto para la tapa armónica, palo de rosa o cipres para los aros y fondo, cuerda de tripa para la parte de cuerdas de nilón. Su estructura era una caja de resonancia más grande y delgada, con 6 cuerdas simples en lugar de pares. La barra armónica interna se refinó para mejorar el proyecto del sonido. En este siglo XIX encontramos también la guitarra acústica. A finales del siglo XIX la guitarra con cuerdas de acero entre sus materiales tenía la madera de abeto y caoba, cuerda de acero. Su estructura era una caja de resonancia más robusta para soportar la tensión de las cuerdas de acero, refuerzos internos adicionales diseñada para mayor protección sonora, popular en el blues y el folk. Ya en la guitarra acústica pues dejamos atrás este tema de elaborar las guitarras con tripas de animales. Ya aquí se empezaron a meter más elementos como lo son las cuerdas de acero y todo ese tipo de cosas. Bueno, iniciamos en el siglo, mediante esta línea de tiempo nos incorporamos más en el siglo XX, que es cuando empieza a nacer la guitarra eléctrica. En 1931 la primera guitarra eléctrica. Los materiales de esta guitarra tenían como cuerpo de madera sólida, caoba y arce, cuerdas de acero, tenía pastillas magnéticas. En su estructura no dependía de una caja de resonancia, ya que el sonido era amplificado electrónicamente. En 1950 Fender Telecaster inició como un nuevo modelo de guitarra en el que sus materiales eran un cuerpo freno o liso con un mástil de arce, cuerdas de acero, y en su estructura era una guitarra de cuerpo sólido con 2 pastillas simples sin necesidad de una caja de resonancia. En 1959 Gibson Les Paul creó una guitarra en la que los materiales de cuerpo caoba con una tapa de arce, cuerdas de acero, pastillas de un búnker eran como los materiales que componían su modelo de guitarra. Y su estructura, la estructura de esta guitarra era un cuerpo sólido con un diseño pesado para un sonido más cálido y sustancial. Y para finalizar, en el siglo XXI tenemos a las guitarras modernas y digitales. En los años 2000 las guitarras digitales, sus materiales eran combinación de madera tradicional, arce, caoba y componentes electrónicos. En su estructura era incorporada de sistemas de modelado digital y un efecto de corporados.
Algunos incluyen fibras de carbón o materiales compuestos para mayor durabilidad y estabilidad tonal. Bueno, y con esto finalizamos la línea de tiempo o la historia, una corta historia sobre cómo ha evolucionado la guitarra durante todos estos años y cómo se ha convertido en uno de los instrumentos más importantes en la música y que ha sido uno de los instrumentos que más ha aportado a la composición de muchas canciones a lo largo de los años. Espero que les haya gustado y espero vernos pronto.